Entonces, les comentaba yo al principio, hay ciertas señales cuando una persona empieza a desviarse del camino de Dios. Hay otras personas que no conocen a Dios, o sea, de plano no lo conocen y entonces están fuera de los propósitos de Dios, fuera de las cosas de Dios, y entonces están pensando siempre en cosas diferentes, pero menos en Dios. Y hay otras personas que están empezando a conocer a Dios, que no lo conocían, que están comenzando, y que les da Pablo ciertos principios a estas personas. ¿Por qué? Porque cuando una persona comienza en las cosas de Dios, se abre un mundo, se abre una manera de ver las cosas muy diferente. Y de la manera que está establecido, y está establecido así para todos los que estamos aquí, que cuando tú aceptas a Cristo, nueva criatura eres, las cosas viejas pasaron. Y eso está establecido en la Biblia. Entonces, sin embargo, hay muchos de nosotros que con el tiempo nuestra fe, primero que nada, tiene que ser probada. Segundo, a través del tiempo en el cristianismo, como todo, cuando no tienes una relación y tu relación, y eso pasa hasta en los matrimonios, y tu relación se convierte en una rutina, vas a terminar rompiendo esa relación. ¿Por qué? Porque tu relación se convierte casi en algo religioso. Y una pareja, cuando se da en matrimonio, no está pensando en una religión, ¿o sí? Está pensando en una relación. Y la relación difiere mucho de la religión, porque la religión, estoy poniendo como ejemplo nada más esto, porque la religión son ciertos pasos, ciertas normas, cierto legalismo, donde tú no te puedes salir de ahí, porque entonces si te sales de ahí hay problemas. Entonces, lo mismo pasa en los matrimonios. En los matrimonios, cuando tu matrimonio se convierte, vamos a ponerlo así en paralelo, en una rutina de ciertas normas, de ciertos pasos, de que todos los días llego y tengo que dar o cada 8 días llego y tengo que dar un gasto, y cada 8 días llego y tengo que estar manteniendo a mi familia, y entonces de pronto todos los días llego después del trabajo, llego y lo que me encuentro son problemas, en lugar de llegar a encontrar una familia con una relación, me encuentro en una rutina, y la rutina va a romper tu matrimonio tarde que temprano. Así es la vida espiritual también en una persona, cuando esto se convierte en una religión. La religión se convierte en una rutina, y la rutina empieza a romper tu vida espiritual. No es suficiente venir aquí a la iglesia, escuchar su mensaje, su palabra, irte a tu casa y ya cumplí con Dios. Eso no es suficiente. Hay personas que Jesucristo les va a decir un día: no te conozco, apartad de mí, hacedores de maldad. Y entonces ellos van con toda legalidad a reclamarles y decirles: pero si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, en tu nombre estuvimos haciendo cosas. Y Jesucristo dice: escuchen esto, en tu nombre asistí a la iglesia, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre le hablamos a todo mundo, y te diga un día Dios mismo, Jesucristo mismo te diga: no os conozco. Entonces ahí tú te vas a dar cuenta tarde que temprano que lo que viviste fue una religión, no una relación con Dios. Eso es lo que pasa en los matrimonios actualmente. Que como ya no hay una relación entre tu esposa y tu esposo, tarde que temprano eso se convierte en algo pesado. Y entonces cuando se convierte en una rutina, lo que busca el hombre o lo que busca la mujer es otra relación fuera del matrimonio que despierte su emoción. Pero al final vuelve a caer a lo mismo.
tarde que temprano, porque la emoción pasa y las cosas reales se viven todos los días. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacemos? Entender qué es lo que hace Dios en nuestras vidas y cómo nos vamos desviando para volver a redirigir mi vida, volver a redirigir mi matrimonio, volver a redirigir las cosas que están mal. Y empieza por dentro de cada uno de nosotros. Empieza por dentro de cada uno de los que estamos aquí. Que venir aquí no es suficiente escuchar su palabra. Les digo la verdad. Lo que es suficiente para Dios es que tú practiques cada palabra de lo que vas a escuchar. 2, lo lleves a cabo contigo y con tu familia. 3, y cuando te salga y tengas en armonía tu familia y tengas una relación con tu esposo, con tu esposa de matrimonio, así lo mismo con una relación con Dios, con Cristo, entonces lo transmitas a las personas para que las personas que te vean digan, es cierto, Dios no es una religión, es llegar a conocerle, entenderle y a vivir cada una de sus palabras. Por eso hoy quiero darte 4 pasos importantes para entender el propósito de la vida y que ya no andéis como antes andabas, porque al final, imagínense que empezases algo y des una vuelta 360 grados y comiences otra vez donde comenzaste. Qué difícil. Qué difícil. Regresaste al mismo punto. No llegaste a ningún lado. Y eso es lo que vamos a ver hoy. 4 pasos en donde tu manera de pensar y tu manera de hacer las cosas van a cambiar al final toda tu vida. Acá acuérdense de la causa y efecto. Todo lo que hagas tiene que tener siempre y va a tener un efecto en tu vida. Así es que no pienses que engañas podrás engañar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, pero a que nunca vas a engañar va a ser a Dios. Y hay otra persona a la que nunca vas a engañar, a ti mismo, porque tú sabes lo que estás haciendo. A ellos nunca los vas a engañar. Hay 2 personas que saben todo de ti: tu conciencia, tú y Dios. Ellos sí saben lo que hacemos. Así es que comenzamos. Vamos a ver Efesios, por favor, 4 del 17 al 24. Vamos a tener un poquito de lectura. Efesios 4 del 17 al 24, por favor. Espero que todos estén conmigo. Efesios 4 del 17 al 24. Antes de comenzar el pasaje, déjenme darles un contexto de lo que estamos viendo. En los primeros 3 capítulos de Efesios, Pablo le está enseñando los principios bíblicos. Pablo le está enseñando los principios que van a regir su vida espiritual a los efesios, los primeros 3 capítulos. Y eso es, para todos los que estamos aquí, algo normal. En los primeros 3 capítulos de Efesios, Pablo les está enseñando quiénes son, qué es lo que pasó con ellos después de haber aceptado a Cristo, qué es lo que quiere Dios de ellos y ciertos preceptos y principios y leyes espirituales que Dios les va a mostrar. Pero ya a partir del capítulo 4, hermanos, a partir del capítulo 4, entonces Efesios ya no nada más son preceptos, ya no nada más son mandamientos, sino ahora te invita a practicarlos. Y por eso creo que muchas de las personas que un día conocen a Dios se alejan rápido. ¿Saben por qué? Porque existe la enseñanza, pero no lo practican. ¿Sí saben qué es practicar algo? Me llama mucho la atención una frase que siempre decimos todos los que estamos aquí, y yo creo que la conoces también.
La práctica hace ¿qué? Al maestro. Si tú todos los días practicas 1 hora inglés, ¿qué crees que pase al final de un mes? Pues vas a terminar hablando inglés. Pero si dejas de practicar, miren, y eso es un efecto. Deja de practicar algún deporte, aunque seas muy bueno, aunque tengas la teoría del deporte al 100%, mientras tú estés practicando ese deporte vas a ser un buen deportista. Pero ¿qué pasa si dejas de practicar un mes el deporte? Vas perdiendo coordinación, vas perdiendo velocidad, vas perdiendo en el deporte que sea, vas perdiendo tu agilidad para ese deporte. Lo mismo pasa con la vida espiritual, ¿sabes? Pablo les está enseñando principios desde capítulo 3 de Efesios, capítulo 3 desde el capítulo 1, hasta el 3, les enseña principios bíblicos, cómo es su vida, cómo fueron rescatados, qué es lo que Dios quiere con ellos. Pero a partir del 4, lo que Pablo les está enseñando ya es empezar a practicar cada una de las cosas que ellos están aprendiendo. Y la práctica va a ser al maestro. Ahora, ¿por qué? Porque como les dije al principio, todo tiene una causa y todo tiene un ¿qué? Efecto. Nadie siembra, hermanos, y escuchen este principio, nadie siembra limones esperando que les den fresas. Nadie, a menos que estés loco. Hoy voy a sembrar un limón y me va a salir una fresa. Nadie en su sano juicio piensa eso. Por eso es que si les digo, siembra hoy amor, en un futuro, ¿qué vas a tener? Amor. Se dan sus casos que a lo mejor no, pero siempre hay un efecto. Hoy siembra en tus hijos respeto, y cuando pasen los años a través de la vida, un día tus hijos van a tener respeto. Pero deja a tus hijos hacer lo que quieran y un día vas a tener el efecto de que ellos te van a faltar el respeto. Entonces nadie en su sano juicio está hoy diciendo, bueno, es que mis hijos me aman, yo les doy toda la libertad, que ellos vivan, que ellos vean el mundo, que conozcan el mundo, que se emborrachen, que se peleen, que se droguen, y un día tú les pidas amor y te den amor. Es obvio que no. Yo conozco gente como esa que en su misma casa les roban sus propios hijos a sus padres. Porque hay un efecto, hay una causa y hay un efecto. Así es que, bien importante esto. Entonces Pablo les está enseñando en la primera 3 capítulos a los Efesios, les está enseñando todos los principios bíblicos, pero en la segunda parte, a partir del 4, les enseña cómo practicar esos principios. Y aquí es donde queremos comenzar nosotros. Escuchen esto. Vamos a ir rápidamente para terminar el tema, pero me voy a ir un poquito rápido. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Es un mandato por parte de Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, porque los efesios eran gentiles, acuérdense, no son judíos. Ellos no son judíos, no están bajo la ley, ahora están bajo la gracia de Dios, porque ellos no estaban bajo la ley de Moisés, sino estaban bajo la gracia, son gentiles. Y dice que si tú conoces de Dios, tiene que haber un cambio, porque si no, entonces ¿cuál es el sentido de practicar esto? A ver, hermanos, si tú estás aquí todos los domingos, vienes a célula todos los viernes, pero no practicas ninguna palabra, ninguna de las cosas que te está enseñando Dios, ¿cuál es entonces el propósito de venir a escucharla? ¿Cuál es? Creo que esas 2 horas te aprovecharían más trabajando allá afuera y perderte de la gloria de Dios al final. Pero necesitamos practicarlo, porque vean lo que dice Pablo.
Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos. Escuchen esto, por favor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. En la vanidad de su mente. Ahorita vamos a ver qué significa vanidad a la luz de la Biblia. No es presunción. La vanidad que tú conoces como presunción, como que te vistes muy bien, como que te halagas tú mismo en el frente del espejo. Para Dios la vanidad no es presunción, es algo más fuerte, es algo más bíblico en referencias de su palabra. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, oscurecido o oscuro. Entenebrecido es como gris oscuro. Dice, teniendo el entendimiento oscuro, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. O sea, hay ignorancia, hay personas que no se acercan a Dios porque no saben que hay Dios. Pero hay otros que sí saben que hay Dios, pero no quieren cambiar. Vamos a ver un poquito más adelante esto, paso por paso. Dice, entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, aquí está, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hasta aquí vamos a leer y vamos a empezar con la primera parte. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pablo siempre utiliza una palabra de requerir. Y requerir, hermanos, viene de atestiguar firmemente lo que eres. O sea, requiero que tú atestigues firmemente lo que eres para entender lo que realmente Dios está enseñando en la vida de las personas. Entonces, la vanidad, hermanos, no significa, como hace un rato les decía yo, presunción. Para Dios la vanidad significa vacío. ¿Y qué significa vacío, hermanos? Vacío tiene un propósito bien interesante en la Biblia, en el libro de Eclesiastés. No lo voy a leer, Eclesiastés, pero hermanos, la vanidad para Dios es estar completamente vacío o carente de propósito o incluso falso. Tres cosas bien importantes. Que ya no andes en la vanidad, dice, de tu mente, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, de lo que piensan, vacíos completamente, sin propósitos, dice sin propósito, o llega a verse también como falso. Entonces, a mí mi pregunta es esta, hermanos, cuando habla de falsedad, escuchen bien lo que está diciendo Pablo, porque va más profundo, va más allá de simples palabras. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Le está hablando a alguien que ya conoce la palabra. Que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Y saben cómo los ve Pablo? Vacíos. Eso es lo que significa vacíos. Que no tienen propósito. Y que a la vez son falsos. Jesucristo utilizó esta palabra para un grupo de personas llamado fariseos y sacerdotes. ¿Saben cómo los llamó? ¿Qué significa la falsedad?
hipocresía. Esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Y cómo son los otros gentiles? Vacíos, sin propósito. ¿Saben, hermanos, que el propósito es lo que te levanta todos los días? ¿Sabes que el propósito de las personas son los que todos los días te levantan y dicen: tengo un propósito, hoy tengo que ir a trabajar para poder ayudar a mi familia, para poder darle el sustento a mi familia? Eso es un propósito en la vida. ¿Sabes qué? Tengo que entender que hay alguien más grande que yo, porque si yo soy el centro de todo y no es Dios, entonces el día que tú pierdas algo, vas a perder propósito. Por eso es que hay muchas personas que ponen sus propósitos en el dinero, y cuando se les acaba el dinero se quieren morir. ¿Por qué? Porque su propósito estaba en base a algo material y no a algo más allá de lo que realmente eres. Acuérdense que Pablo dice que somos tripartitos. Pablo dice que somos tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. O sea que no es suficiente vivir nada más con lo material. Yo conozco a gente que tiene mucho dinero y son miserables en todos los aspectos. Yo conozco a personas que no tienen dinero y son felices. ¿Saben por qué? Y pregúntenles por qué. Son felices porque tienen a sus hijos ahí con ellos. Son felices porque tienen a su esposa ahí con ellas, o a su esposo con ellos. Son felices porque no tienen un coche de lujo, pero tienen algo que Dios les dio y se acabó. No tiene que ser algo de extra lujo para yo sentirme contento conmigo mismo. Y hay personas que no tienen esa paz en su vida. Entonces, cuando Pablo está diciendo: esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles en la vanidad de su mente, está diciendo tres cosas. La primera: estas personas tienen un vacío en su vida. Por eso es que nunca esas personas pueden establecer algo. Nunca, porque están vacíos. Nunca pueden establecer una relación. Nunca pueden terminar una carrera. Nunca pueden terminar de entender que Dios los hizo con un propósito en su vida, porque están vacíos. Eso es lo que está diciendo. Porque todo lo que piensan y todo lo que hacen no está basado en principios bíblicos o en principios fundamentales de la vida, sino en cosas materiales. Después dice la otra palabra, cuando habla de vanidad, hermanos, habla de falta de propósito. Hermanos, hay personas que el propósito pues es el motor de sus vidas, y cuando ya han perdido su propósito de vivir, lo que quieren es matarse. Un día les conté de una señorita que conoció a un joven, una señorita acaudalada. ¿Sí saben, se acuerdan de eso que les conté alguna vez? De una señorita acaudalada, venía de buena familia, muy buen dinero, tenía pues una familia con cierto legado, y conoció a un joven, y entonces decidió casarse con ese joven. Pero el joven no era ni de familia acaudalada, ni no era tampoco un joven que tenía mucho dinero, no tenía dinero. Y entonces cuando esta jovencita va y le anuncia a sus papás que se va a casar con este joven, sus papás entran en pánico, entran en ira, entran en coraje, y le dicen: ¿cómo? ¿No sabes quién es? ¿No sabes quién es su familia? No tiene dinero. ¿Cómo te vas a casar con él? Y la muchacha le dice: sí, yo no sé quién es su familia. Yo no sé
si sus papás tengan o no tengan dinero. Pero hay algo que sí sé. ¿A dónde va? Y yo quiero ir con él. Eso se le llama propósito. No por lo que tienes, sino por el propósito de las personas. Cuando tú te juntas con una persona la cual tiene propósito, el propósito claro de su vida, el propósito claro de sus metas, el propósito claro de un matrimonio, el propósito claro de tener hijos, el propósito claro de agradarle a Dios, tú quieres ir con él o quieres ir con ella. ¿Sabes por qué? Porque esa persona va a tener una vida muy diferente a una rutina. ¿No es verdad? Yo quiero ir con esa persona, por supuesto. La señorita no sabía quién, de dónde venía, ni qué posesiones tenía, pero sí sabía que tenía un propósito. Y ella quería ser parte de esa aventura con él, de ese viaje. Sabía a dónde quería llegar. ¿Cómo no seguirle? Pero cuando Pablo le está diciendo a los efesios, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo andan? Vacíos siempre, vacíos, nada les llena, nada, sin propósito, no saben a dónde van, cualquier lugar es igual. Y 3, siempre te van a hablar con hipocresía. Yo conozco a gente que me habla de frente, con una cara que me dice, ay, ¿cómo está? Bien, un gusto saludarlo, y por atrás hablan mal de mí. Eso se le llama hipocresía. ¿De qué sirve la palabra de Dios si lo que tú realmente tienes en tu vida es falsedad, vacío y una falta de propósito? Por supuesto que yo no quisiera estar ahí en esos zapatos. Por eso es que la Biblia enseña que el que se junta con sabios, sabio es. Júntate con 5 sabios y tú vas a ser el ¿qué, hermano? El sexto, es obvio, ¿no? Júntate con 5 borrachos y tú vas a ser el único sobrio. Te lo aseguro. Júntate con 5 borrachos y tú vas a ser el sexto. ¿Saben por qué? Porque su hablar, su actuar, su forma de ver las cosas te impactan. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Primero, cambia tu mente, cambia tus propósitos y sé siempre honesto. Sé siempre honesto, aunque a veces duela las cosas. Les digo algo, hermanos, la verdad, hermanos, duele una vez, pero la mentira para toda la vida. La mentira duele y siempre va a doler toda una vida. Cuando una persona viene y me dice, mira, me equivoqué, discúlpame, me equivoqué, yo no quería hacer esto, pero me equivoqué, perdóname. Y la otra persona ve la sinceridad. Y lo siguiente que quiere corroborar es que no lo vuelvas a hacer. Y lo hace. Tú dices, muy bien, te voy a creer. Pero eso es más honesto a la persona que te dice, mira, voy a cambiar, y no lo hace. Mira, ahora sí cambio, ahora sí voy a hacerlo, y no lo hace. Eso se llama hipocresía, eso se llama falsedad. Y nadie quiere estar con una persona así, que te esté hablando siempre mentiras. Pregunta, ¿tú estarías con una persona, después de ver estas características, tú estarías con una persona vacía? ¿Quisieras pasar una vida con una persona vacía? ¿Quisieras pasar una vida con una persona sin propósito? ¿Quisieras pasar una vida con una persona hipócrita todos los días? ¿Que te mienta? ¿Que te dé una cara y que no es la que realmente hay dentro de su corazón? ¿Por qué creen que Pablo dice, esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros? Quiere decir, empieza a practicar cada palabra que escuchas, porque Dios da propósito. Escucha esto. Jesucristo dijo, yo soy el camino, y el camino
que Él tiene, empieza con Él y termina ¿con quién? Con Él. Propósito, ¿o no es verdad? Propósito. 2. En Mateo 4, escuchen esto bien, por favor. En Mateo 4, cuando el diablo tienta a Jesús después de haber ayunado 40 días y 40 noches y tuvo hambre, Jesucristo llega y el diablo le tienta, le lleva a un desierto, el diablo le tienta y le dice, porque tiene hambre, sabe la necesidad, dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando uno llena el corazón, no el estómago, no es nada más llenar tu estómago de comida, no, sino tu corazón, llenar ese vacío con las cosas de Dios, entonces una persona está llena. Escucha esto, lo que dijo Jesucristo, cuando dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces ese vacío que hay aquí en el corazón, el único que lo puede llenar es Dios. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y cuando tú empiezas a ser honesto, primero contigo mismo, hay personas que ya no conocen la verdad, ¿saben por qué? Te digo la verdad, valga la redundancia. Hay personas que no conocen la verdad porque siempre todos los días hablan con mentiras. No tengo dinero, aunque tenga. Te dicen, no tengo dinero. Y las palabras las escucha Dios. Y al final hay un efecto. Todos los días esas personas han hecho de su vida un teatro, una hipocresía, un teatro de su vida que cuando tú hablas con ellos verdaderamente y los descubres, tú dices, Dios mío, ¿quién eres? ¿Desde cuándo estás haciendo esto? Y eso es la verdad, dijo Jesucristo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Jesucristo empieza con estas 3 cosas. Yo soy el camino, propósito. Él empieza con Dios y termina con Dios. Empieza con Jesucristo y termina con Jesucristo. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Eso dijo Jesucristo. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Se llama propósito. 2. Cuando tú aceptas ese camino, ahora ya tu corazón no solo de pan puedes estar viviendo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces ese vacío que sentías en tu corazón ahora se llena con la palabra de Dios y se siente uno otra vez fortalecido. Y 3, sé honesto contigo mismo. Háblate con la verdad. ¿Quién soy yo? ¿Cómo actúo todos los días? ¿Por qué digo mentiras todos los días? ¿Qué caso tiene decirlas? ¿Por qué cada palabra que sale de tu boca es una mentira? ¿Cuál es el propósito? ¿A quién quieres engañar? Y cuando te descubran, el efecto que va a causar eso va a ser impactante. Entonces empieza por la honestidad. Por eso Pablo dice, esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, como los otros gentiles, en la vanidad de su mente. Y ya saben qué significa vanidad a la luz de la Biblia, porque el problema son lo que pensamos. Romanos 1:21, por favor. Romanos 1:21. Vean por qué. Romanos 1:21, ¿ya lo tenemos? Romanos 1, versículo 21. Ahora vean la forma de pensar de estas personas. ¿Ya lo tenemos? Vamos a ver desde el 20 y 21, por favor. Porque las cosas invisibles de Él, está hablando de Dios,
Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se manifiestan a través de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Porque algunas personas algún día van a decir, es que a mí nadie me habló de Cristo, pero hay algo que dictamina y que dice quién es Dios, su creación. Y no hay excusa. Escuchen esto. Dice, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, dice, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, escuchen esto, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue, ¿qué? Entenebrecido. Lo que piensas es lo que dictamina tu forma de hacer las cosas. Lo que piensas va a determinar lo que haces, y lo que haces va a determinar lo que piensas. Es un ciclo. Entonces, hermanos, pregunta, y es algo bien importante, hermanos. Ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Y ya sabes qué significa vanidad para Dios. Ahora, la pregunta es esta. ¿Te has sentido, y aquí es una pregunta reflexiva para todos los que estamos aquí, retórica también, no me contestes, pero ¿te has sentido vacío alguna vez? Aquí adentro, no del estómago, porque cuando te sientes vacío del estómago vas a la cocina y te comes algo de la cocina, un pan o algo, y ya te sientes lleno. No, pero yo te digo ese vacío en el corazón. ¿Te has sentido vacío alguna vez? Segunda pregunta. ¿Has perdido propósito? Ya no te quieres levantar. Ya no sabes por qué estás viviendo. Cuando ves las cosas no le cobras sentido. Y 3, ¿cuándo fue la última vez que fuiste honesto con las personas de tu casa, con tu esposa, con tus hijos? ¿Cuándo fuiste honesto contigo mismo? Y te has dicho la verdad de cómo eres. Por eso tu matrimonio, por eso tus hijos, por eso tú nunca cambias. Eso es lo que les estaba diciendo Pablo a los efesios. Que cada palabra se razona y se piensa. Porque si no, un día vas a andar como los demás allá afuera. Una persona cuando sabe a dónde va, ya sabe cuál es el camino, va sin titubear. Pero hay personas que han visto en el camino que van así en la calle, así. Y se levantan, ven a las personas y siguen por el mismo camino. Y tú les preguntas, ¿a dónde vas? No sé. Oye, ¿cómo te sientes mal? ¿Cómo está tu día peor? Es porque han perdido propósito. No los levanta nada. Pero cuando una persona tiene propósito, se levanta todos los días y sabe a dónde ir, sabe cuál es el camino, sabe cuál es la verdad y sabe cuál es la vida. Y no anda mintiéndose a él mismo y a los demás. Te engañas a ti mismo. Eso es una vida con propósito. Segundo pasaje, el 19. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Vean cómo va la decadencia. Vean cómo va la decadencia de una persona, cómo va la decadencia de un matrimonio, cómo va la decadencia de una relación, cómo va la decadencia de una familia. Empieza perdiendo propósito, empieza hablando con mentiras, empieza hablando y sintiendo un vacío, ya no lo llena, la familia ya no lo llena, sus hijos ya no lo llenan, su esposa o su esposo ya no lo llenan, pierden completamente el propósito de lo que significa eso. Y después va un paso más arriba, empiezan a perder la sensibilidad. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia
para cometer con avidez toda clase de impureza. La pérdida, hermanos, de sensibilidad espiritual, obviamente, conduce hacia el pecado, no hay otra. Porque dice acá, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, con avidez y toda clase de impureza. A mí me sorprende esto, porque hay muchos cristianos que están ya viviendo así. Pues ya no me llena la iglesia. No, pues ya no me llena la palabra de Dios. Y ahora se van al pecado. Y ahora están esclavos del pecado. Miren, hermanos, la sensibilidad espiritual siempre te va a llevar, la insensibilidad espiritual siempre te va a llevar al pecado. Y en esta parte hay una palabra que me gusta mucho, de se entregaron. Implica un abandono deliberado por el pecado. O sea, se abandonan. Dicen, no tengo salida, y se dejan caer. Y esta parte, hermanos, va a llegar a destruir completamente tu vida. Yo tengo una lista completa de las cosas que ya practican los insensibles. En el Antiguo Testamento, hermanos, la lepra, hoy en la actualidad, científicamente, médicamente, saben cómo tratar la lepra, saben qué es la lepra y cómo funciona, pero en el Antiguo Testamento no había médicos. Y la única manera de curar esa enfermedad era yendo a Dios, yendo al sacerdote, aislarse para no contagiar a otros. Pero ¿cómo era la lepra? Ahí en Levítico, hermanos, en Levítico, no lo vamos a buscar, les voy a dar el contexto rapidísimo para entender este pasaje. En Levítico, hermanos, cuando una persona tenía lepra, dice que la lepra no se veía, no se veía nada, la persona tal y como es, así como yo lo estuviera yo viendo a cada uno de ustedes aquí. Así empieza la lepra, pero la lepra empezaba dentro de la sangre, y la sangre se irriga por todo el cuerpo. Entonces, cuando de pronto esa persona notaba una manchita en su cuerpo, dice que tenía que ir con el sacerdote, porque probablemente esa manchita iba a empezar a carcomer su carne, y depende si se ponía roja o blanca. ¿Sí se acuerdan de esa lectura, no? Y dice que si se veía profunda o ligera. Y entonces el sacerdote veía y dice, bueno, vamos a aislarlo para ver si es esta enfermedad o no. Pero ¿cuál era la característica de la lepra? Que al principio no se veía nada. El hombre o la mujer andaban muy normal, caminando muy normal, haciendo su vida muy normal, pero hay algo que los estaba envenenando por dentro, llamado lepra. Después venían las manchas, una mancha por aquí, una mancha por acá, una mancha por las manos, una mancha por los pies. Y después de las manchas, ¿saben qué pasaba? Venía la insensibilidad. Tocaban el lugar afectado y ya no sentían nada. De hecho, había personas que se cortaban al ir por el campo, al ir por la calle, se cortaban y se desangraban y no sentían nada, no sentían dolor, no sentían nada. Y luego había personas que vivían en ese estado durante muchos años, y las personas andaban por todos lados, pero no se daban cuenta que la carne se les caía a pedazos. ¿Saben cómo se llama la lepra? Hoy en la actualidad, bíblicamente hablando, se le llama pecado. Se le llama pecado. ¿Sabes cómo empieza? Dice su palabra, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia,
para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que ya no son sensibles, ya no les duele nada. Ya el que te diga tu esposa, el que te diga tu esposo, el que te digan tus hijos, el que te diga Dios, mira, esto está mal, tú ya no sientes nada. Ya no sientes nada, porque estás invadido por tu mente y tu corazón de pecado. Y lo siguiente es entregarse completamente al pecado. Pero no te das cuenta que ahí tu vida se va cayendo a pedazos. Yo he visto, déjenme decirles, yo he visto cómo hay familias que practican todos los días ira, contienda, disensiones, herejías, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo en Gálatas 5, 19 y 20, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo he visto cómo esta práctica de pecado ha destruido a sus familias, ha destruido a sus hijos, ha destruido a su esposa, a su esposo. Porque las primeras, pues ni las voy a mencionar, a lo mejor algunos de ustedes van a decir, yo no he andado en eso, yo estoy limpio en eso, pastor. Porque Gálatas 5:19 empieza diciendo esto: y manifiestas son las obras de la carne, y te da una lista completita, la lista. Y esa lista ya es insensible para algunos de los que estamos aquí. Les voy a leer la lista. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Algunos van a decir, no, yo no he cometido eso, pastor, no, eso no está dentro de mí. Adulterio, fornicación, tampoco. Inmundicia, tampoco. Lascivia, pues sí, soy medio lascivioso. O sea, la lascivia es como la pornografía, ver ese tipo de cosas en las personas. Ahí empieza el problema. Idolatría, no, yo no tengo ídolos. Pero vienen algunas que sí están practicando todos los días, y estoy seguro que es en casa. Idolatría, hechicerías. A lo mejor estas, las primeras cosas de la lista, a lo mejor tú dices, no, pero ¿qué tal? Idolatría, hechicerías, enemistades. ¿Se practican enemistades en casa? Sí, cuando te enojas. Con tu familia, yo conozco a familias que se dejan de hablar hasta por años por un terreno, una casa, un coche. Enemistades, pleitos. Aquí los hermanitos son, aquí en la iglesia los hermanitos son, la hermanita es bien dulce, hasta habla así, tiene una voz de ángel la hermanita, y el hermanito no se diga bien varonil, pastor, buenas tardes, pastor. Y tú dices, caray, bien portado el varón. Y las mujeres, hermano, ¿cómo estamos? Bien dulce. Y en la casa pleito y pleito. Dígame si no es si hay esto en tu casa. Tú estás en insensibilidad. Déjeme decirles la verdad. Tú estás en insensibilidad. ¿Por qué? Pleitos, celos. Para las mujeres y también para las mujeres y también para los hombres. Celos. El celo no es otra cosa más que la inseguridad de una persona que nada más está pensando en qué está haciendo la otra. ¿A qué fuiste? ¿Por qué fuiste? ¿A dónde fuiste? ¿Por qué te tardaste mucho? Oye, pero me tardé 5 minutos, es mucho para ir a la tienda y regresar. Sí, pero no me daba el cambio, no lo sé. Eran 4 minutos, tenías que estar acá. Y las mujeres también, ¿no? ¿A dónde está mi esposo? Oye, ¿con quién hablaste hoy en el trabajo? Oye, pero está ahí en la oficina, está yo ahí sentado No es cierto, tú platicas con alguien, te veo, o sea, tú dices, espérame, estoy haciendo mi trabajo, ¿no? O los hombres igual. Si tú estás practicando, se torna a modo de burla ahorita. Pero si tú estás practicando todo eso todos los días en tu casa, pleitos, celos, iras, contiendas, déjame decirte que te estás haciendo insensible a la palabra de Dios. Y tarde que temprano
tarde que temprano tiene un efecto. No me digas después por qué tu casa se cayó a pedazos. No me digas después por qué tu casa está destruida. Y no me digas después por qué tu vida se está cayendo a pedazos. Porque te hiciste insensible a la palabra de Dios y te hiciste bien sensible y se dieron, dice la palabra de Dios, con tanta avidez. Y avidez es completamente te abandonaste a esas cosas, te entregaste a esas cosas, que ahora perdiste toda sensibilidad a la palabra de Dios. No me importa la palabra de Dios. Lo que yo quiero es matarlo. Lo que yo quiero es destruirlo. ¿Qué me interesa la palabra de Dios? Y aquí viene la segunda pregunta, hermanos. Primera pregunta para este mensaje, hermano. ¿En tu casa todos los días estás practicando pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas? ¿Y qué son semejantes a estas? Pornografía. ¿Qué son semejantes a estas? Drogas. Si todos los días estás practicando esto en tu casa, tú has perdido ya toda insensibilidad, toda sensibilidad a la palabra de Dios y te has entregado al pecado. Y déjame decirte lo que viene. Tu casa tarde que temprano va a caer. No lo ves ahorita, pero se está cayendo a pedazos tu credibilidad. No lo ves ahorita, pero se está cayendo a pedazos tu vida. No lo ves ahorita, pero un día te van a dar cuenta de todo lo lleno que estás de esa enfermedad en tu vida. Así es que ya no es tan fácil, ¿verdad? Ya no es tan fácil. ¿Y todo por qué? Porque un día perdiste la sensibilidad de la palabra de Dios. Y un último, versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Quién es nuestro maestro? ¿Quién es nuestro maestro? Mas nosotros no habéis aprendido así, el versículo 20, así a Cristo. Aprender a Cristo, hermanos, significa mucho más que adquirir un conocimiento nada más. Venir a leer la Biblia. Tú no aprendiste así de Cristo. No aprendiste así a Cristo. Porque a veces nosotros, hermanos, hacemos que Cristo se parezca a nosotros. Y jamás va a ser eso. Por eso es que, hermanos, yo siempre les he dicho a algunas personas, la palabra de Dios no es ningún buffet, ¿eh? Dios no es ningún buffet. Yo tomo lo que me conviene y lo que no me conviene lo dejo. Dios no es ningún buffet. La palabra de Dios no es un buffet. Jesucristo no es un buffet. O lo tomas o lo dejas, pero no hay medias tintas para Él. Apocalipsis 3:15. O eres frío o eres caliente. El que no es conmigo contra mí es. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Has escuchado estas frases? Estos versículos vienen dentro de la Biblia. Dios no está hablando de medias tintas. Bueno, el hermano es bueno, no se portó tan. Dios es bien radical. El que no es conmigo contra mí es. O eres frío o eres caliente. El que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo mío. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué has aprendido de Cristo? Que cuando le pegaban a Jesucristo, Él respondía con amenazas y con gritos. No, se quedaba callado. Y cuando tenía problemas muy serios, que lo querían matar, porque siempre hay alguien que nos quiere hacer daño. Cuando querían matarlo, no se iba contra él y decía, pues ahora antes de que me madrugue yo lo voy a encontrar y lo voy a poner una golpiza. No. ¿Qué decía Jesucristo? Jesucristo se ponía de rodillas y le oraba a Dios. Y Dios siempre, su Padre, siempre lo libraba de las cosas que le tenía que librar.
¿Alguna vez viste a Jesucristo reaccionar con ira, con coraje? Hay algunos eventos en cuanto al celo de Dios y en cuanto al templo, pero era un celo divino. Pero yo digo en la carne, nunca lo vieron así. Porque Mateo 11:29, no lo busquen, yo se los leo. Jesucristo dijo: llevad mi yugo y aprended de mí. Llevad mi yugo y aprended de mí, eso dijo Jesucristo. Que soy manso y humilde ¿de qué? De corazón. Aprended de mí. Mateo 11:29. Llevad mi yugo y aprended de mí. ¿Qué te enseña Dios? A ser humilde. Hay personas que tantito tienen dinero y se sienten los reyes del mundo. No, no tienes nada. Lo único que tienes es dinero. Ni has cambiado, ahora te has corrompido peor. Hay personas que no tienen dinero y llegan a tener un negocio, un buen trabajo, y le prometieron a Dios que cuando, Señor, dame un trabajo, dame un coche, dame un buen trabajo, y cuando yo tenga ese trabajo te voy a entregar mi vida. Nunca lo hicieron. Ahora se convierten en unos tiranos, ¿no? ¿Qué le voy a deber a Dios? ¿Qué le voy a deber a la iglesia? No les debo nada. Yo lo he hecho con mis propias manos. Se te olvida que Dios creó todo por medio de Él y para Él. Y entonces has perdido la humildad. Y cuando pierdes la humildad, miren, hermanos, dice que antes de la caída viene la soberbia. Antes de la caída viene la soberbia, hermano. Se los voy a dar un poquito más adelante. Y dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dice: aprended de mí. ¿De quién? De Cristo. Ni aprendas del pastor. El pastor es un hombre que también tiene sus luchas y sus cargas. Tus líderes son hombres que tienen sus luchas y sus cargas. ¿De quién debes de aprender? ¿De quién? Pablo dijo: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿De quién aprendían? De Cristo. Pablo la intención de Pablo es que no aprendieran de ellos, sino aprendieran de Cristo, aprendieran a Cristo. ¿Qué hace Cristo? La humildad. ¿Qué hace Cristo? Siempre portarse varonilmente, siempre orar, tener una vida de oración, en momentos de debilidad, no reaccionar, sino pensar las cosas. Y dice la Biblia en Juan 8:31 al 32: si vosotros permaneciereis en mi palabra, conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Así es que esa es la otra, hermano. Una persona que ha perdido la humildad, que ya no ha aprendido de Dios, es una persona soberbia. Y hay un paso después de la soberbia. Déjenme decirle cuál es la meta de la soberbia: la caída. Dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Antes de la caída viene la soberbia. Así dice su palabra. Así es que, ¿de quién debes de aprender? De Cristo. ¿De quién debes de aprender? De Dios. ¿De quién debes de aprender? De su palabra. Sí, puedes aprender de los hombres, puedes aprender de mí, yo te puedo dar un consejo, pero hay alguien que aconseja mejor. ¿Sabes quién es? Dios. ¿Sabes quién es? El Señor. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No es confesar tus pecados conmigo. A veces hay personas que vienen y me dicen: oye, yo tengo esto, yo te puedo dar un consejo, sí. Pero realmente el que necesitas confesarte es en tu casa, ahí dobla rodilla y dile a Dios: yo soy esto, he hecho esto, y no necesitas un intercesor, porque el intercesor es Jesucristo. Hoy hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? ¿Y dónde está Jesucristo? Ahorita, allá arriba, sentado a la diestra de nuestro Padre. Él te escucha. No tienes que ir con un hombre. Si quieres platicarme bien, te voy a dar un consejo, pero yo no soy Dios, ni para perdonarte, ni para entenderte, a lo mejor.
sino el que te puede entender bien quién es Dios, Jesucristo. Él sí te entiende, Él te creó, Él te enseña, de Él aprendes. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 4 libros que te enseñan cómo aprender de Cristo y cómo aprender a Cristo. Así es que viene otra pregunta más después de esta. ¿De quién estás aprendiendo todos los días? ¿De quién aprenden tus hijos todos los días en tu casa? ¿Quiénes son los maestros de los hijos? Los papás. ¿Y quiénes son los maestros de los papás? Debería ser Dios, ¿no? Pero ¿qué pasa si no es Dios? ¿Y qué pasa si es la comadrita que se lleva a la comadre a tomarnos, vamos a echarnos una copa? No, ni le digas a tu esposa, tú dile que vas al mandado y regresas. Y ya no pasa nada. ¿A poco es malo salir? Sí, es malo salir mientras no salgas con tu esposa y con otra intención. Es malo salir sin tu esposa y con otra intención. Pues, por supuesto, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas, porque un día, imagínense a Cristo diciendo: bueno, Padre, ahorita regreso, me voy al bar de la esquina. ¿Eso aprendes de Cristo? Hermanos, ¿de quién estás aprendiendo diario? Y por eso es que tu casa un día va a estar en el suelo, porque la enseñanza viene de un hombre y el hombre peca. La fuente de enseñanza en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestra vida debe de ser Dios. Esa es la fuente de enseñanza más grande. Y ahora viene la aplicación. Con esto voy a terminar. Ya con esto termino, hermanos. Porque algunos de ustedes van a decir: pastor, ya tanto regaño, por acá viene uno y todavía no me enderezo y viene el otro y parece que y algunos, peor aún, un día me dijeron: pastor, algo me conoce el pastor, porque hizo la predicación para mí. Todo lo que él dijo es lo que yo estoy viviendo. No, hermano, yo no te hice. Dios hace trajes a la medida para cada uno de ustedes. Yo a lo mejor ni tan siquiera he ido a tu casa y ni conozco dónde vives, pero Dios siempre hace trajes a la medida y a la estatura de cada uno de nosotros. Y Dios te está hablando a lo mejor hoy. Y entonces la aplicación devocional es esta, hermano. Cuando una persona se aleja de Dios, cuando una persona anda y quieren andar como los otros gentiles, yo te digo cuál es el final de tu vida. Un final triste y muy amargo. Un final sin propósito, vacío y lleno de hipocresía. 2. Un final, hermanos, un final viviendo siempre en pleitos, celos, iras, contiendas, y lo que vas a hacer es dejarte ir allá. Pues ya, total, soy pecador y no me arrepiento y me sigo de largo. Y 3, sin restauración. Pero Dios puede hacer todo lo contrario, ¿sabes? Sé sensible a la palabra de Dios. Después Dios te va a quitar todo ese pecado, te va a limpiar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, lavarnos de todo eso que está mal en nuestras vidas. Y después te va a enseñar qué es lo que quiere Dios con tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Si ya pasaste estas 3 etapas y ya estás aquí con Dios, dile al Señor: enséñame, Dios, ¿cuál es el propósito de mi vida? Y si estás empezando la insensibilidad, estás a tiempo. Y si te llama la atención cómo andan los de allá afuera, ni te fijes en ellos, porque su vida es una hipocresía. Es como el Face, ¿no? ¿Se han visto el Facebook, ¿verdad?
Hermanos, ¿todos tienen acá Face en las redes sociales? Yo los veo ahí, hermanos, en su Face, no, qué bárbaros. Unos Face ahí o sea, salió apenas, yo vi una publicación donde dice, una imagen que impacta y que te desgarra. Y todo es mentira, sí es verdad. Yo lo corroboro. Todo es mentira. En el Face, las personas salen así con unos filtrotes. Tú dices, caray, ¿quién es? Qué guapa, que es una modelo, ¿no? Es un modelo, ve. Y su vida no es como está en las redes sociales. Su vida es miserable. Detrás de ese gran rostro y esa gran persona hay una falta de propósito. No sabe lo que quiere ni a dónde ir. Y con el fin, te sacas la mejor foto con el fin de que te vea quién. Esa es mi pregunta. ¿Qué quieres demostrar? Algo que no eres, se llama hipocresía. Algo que no tienes, se llama vacío. Algo que no eres, todos los días en tu casa hay pleitos y celos, iras, contiendas, disensiones. Y sobre todo una falta de identidad de Cristo. Qué miserable a veces son las personas, aunque tengan un Face de 10, con millones de seguidores. Qué miserables son, de verdad. Señor, te doy gracias nuevamente, Señor, por la oportunidad que nos estás dando hoy de haber escuchado tu palabra, este mensaje. Llévanos, Señor, a entenderlo y aplicarlo todos los días. Agradecerte por la enseñanza tan fuerte, Señor, pero al mismo tiempo tan reflexiva para cada uno de nosotros, y para que si de los que estamos aquí o de los que estamos escuchando este mensaje, de pronto ya estamos entrando en insensibilidad o pensamientos de apartarnos de tu palabra, o pensamientos de ya que la iglesia no vale nada, o que las cosas de Dios no son importantes, Señor, hazles entender que hay un final para cada una de estas cosas. Haznos entender que sin ti no somos nada. Y haznos entender que el único propósito, el único camino y la única verdad que tenemos eres tú, Señor. Declarando, Señor, que en ti solamente hay vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús te doy las gracias, mi Padre y Señor. Amén.